Bueno, vamos a ver, mini curioso, vamos a ver si ponemos un poco en orden las cosas. Que bueno, no te pienses tú que hacer el vídeo es fácil. A ver cómo os explico yo algunas pautas. Vamos a ver. Bueno, primero nos vamos a astrología mundial y ponemos el ciclo Saturno-Plutón, que es el que yo estoy... Bueno, es el que funciona de manera más precisa. Entonces nos vamos a ir más para atrás. 1903, bueno, incluso podríamos irnos un poquito más para atrás. Vamos a irnos por ahí, 1892. Y bueno, vamos a ponerle un ciclo más largo, de 60 días, por ejemplo, para que nos pille todo el proceso del último siglo. Vale, aquí lo tenemos. Este es un gráfico bastante simple, o sea, son las relaciones angulares entre Saturno y Plutón en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo os he explicado siempre, ¿no? Tenemos aquí la conjunción 1914-15, estalla la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí la cuadratura. Esta cuadratura 1921-23, si recuerdas, no hubo nada del otro mundo. Entonces, ¿por qué razón aquí sí y aquí no? Pues vamos a verlo. Le damos un doble clic y aquí lo tenemos. Aparte de Saturno-Plutón, no se muestran a veces las líneas porque depende del orbe que yo le dé. Pero ves, aquí es Saturno ya cuadratura Plutón. Este es el símbolo de Saturno, este es Plutón, la P, Urano es esta especie de H con un círculo abajo y Júpiter es esta especie de 4. Pero está dentro del periodo. Depende de la cantidad de orbe que se dé para que salga la línea o no. Pero está más o menos dentro del periodo. Entonces, este momento de 1921-22, aparte de Saturno cuadrando con Plutón, había una excelente relación armónica de Saturno con Neptuno y luego Júpiter, trígono Plutón, trígono Urano, Urano, trígono Plutón. Es una posición muy armónica que puede contrarrestar. Aquí son un montón de energías que se están mezclando y es muy complejo, no es algo sencillo. Ahora, el hecho de que sea complejo y no sea sencillo no quiere decir que no sea válido. Yo al menos creo que eso es bastante lógico, ¿no? El hecho de que influyan muchos factores, que sea una especie de cocido muy grande, con un montón de factores, pues no implica que esa dificultad, debido a la gran complejidad de todas las combinaciones, niegue la realidad de la veracidad del tema, ¿no? Entonces aquí vemos que, al menos teóricamente, siguiendo la teoría clásica astrológica, hay una serie de relaciones planetarias aparte de Saturno mal con Plutón, que son tremendamente armónicas y favorables y pueden perfectamente, digamos, suavizar un momento. Estamos en ello, o sea, comprendes lo que quiero decir, ¿no? Entonces ahí vemos por qué razón la de 1922, siguiendo la teoría al menos, coincide perfectamente con que no fuera una cuadratura muy grave. De todas maneras, si se habla que es el momento en el cual empiezan las mafias, etcétera, la ley seca y tumba y dale, y si se habla que había una crisis económica en los primeros años de los años 20, ¿no? Pero no fue nada del otro viernes. Luego en el trígono, en los 120 grados, que son los aspectos armónicos, 120 y 60 son los armónicos, entre 1925 y 1927, tú, si te vas a la historia, mi curiosón y el que quiera ver el vídeo, pues verás como te dicen que es un momento de expansión. ¿Qué guerras había entre 1925 y 1927, por ejemplo? Pues muy poquitas, hombre, alguna hay, Yo insisto, esto es como que, vamos a ver, porque no hay huracanes o sea, hay la teoría de los huracanes en meteorología, ¿no? Y como resulta que hay también tormentas muy fuertes en otros momentos que no suelen ser los normales de los huracanes, no quiere decir que los huracanes no se creen en cierto momento debido a la evaporación que hay en el mar, etcétera, en el Golfo de Cabo Verde, no sé muy bien cómo es la teoría, pero bueno, más o menos por ahí. Entonces, ya te digo, entre 1925 y 1927 hay una expansión económica según reconocen muchos, ¿no? Por la época del quincuncio, que es una cosa muy débil, el quincuncio es una relación angular muy débil según la teoría astrológica de siempre, ¿no? Pues en el quincuncio está el crack del 29. Si tú miras la historia, el crack del 29 fue algo muy grave para 4 o 5 ricos que se suicidaron, pero el momento gordo, la gran recesión en sí, vino en el 30-32. En el 30-32, además, estaba Urano como va a estar
en el 2010, la verdad es que las posiciones del 30-32 fueron muy parecidas a las del 2010. Y la verdad es que no hubo ningún conflicto. Y la verdad, si quieres que te diga, eso es una de las cosas que siempre me ha fastidiado mucho, porque me habría gustado que lo hubiera habido, porque entonces la pauta seguiría mucho. Ahora, eso sí, hubo una recesión tremenda, con muchas dificultades en muchos lugares del mundo, dio nacimiento al nazismo, etcétera, 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 ¿no? Y a muchos conflictos que luego se desarrollaron, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento pues tampoco había el momento actual. O sea, yo en el 2010 no garantizo que vaya a haber una tercera guerra mundial. Lo que sí digo es que la probabilidad es alta, muy alta. Es lo único que quiero decir, ¿no? Entonces aquí tenemos que nos coincide perfectamente el ciclo con la crisis. Tú mira, Miri Curiosón o quien queráis, podéis mirar perfectamente en las webs de economía, etcétera, cuál fue el proceso de la gran recesión en sí. Y vais a ver que cuadra muy precisamente con este periodo, ¿no? 1930, 31, 32, es más o menos el periodo grande, ¿no? A esto habría que juntarle el de Urano-Plutón, que es el que hemos visto ahí bastante fuerte, ¿no? El de Urano-Plutón es más extenso. Entonces vamos a aumentar los días por píxel para tener una visión más de conjunto. Y la gran recesión dura mucho. Es un proceso que dura mucho, y si recordáis es así. Tiene un punto álgido cuando Saturno y Plutón, o sea la línea roja, están en oposición, y coincide bastante la curva con la gran recesión, que de todas maneras Urano-Plutón se extendió hasta muy lejos. Ok, vamos a quitar Urano-Plutón y nos vamos a ir al ciclo como lo teníamos. 2023, es así. Bueno, eso es la oposición, ¿no? Vamos a quitarle las fechas porque si no, no vemos nada. Luego, 1939-1940. Aquí está ya la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que a Sagan y muchos, pues no estalla y tal. Esto es como un proceso muy grande. O sea, un huracán, por ejemplo, llega el huracán, ¿cómo se llamaba el del año pasado? Iván. Pues ese huracán ha tenido un proceso, evidentemente. Se creó en un momento dado, etcétera, y terminó luego en otro momento dado. Pero hay un momento de crisis fuerte, ¿no? Donde estalla todo, ¿no? Entonces es muy curioso que estalle en 1914 con la conjunción, que la gran recesión coincida perfectamente con la oposición, que la Segunda Guerra Mundial coincida perfectamente con la cuadratura. La conjunción siguiente, mira, incluso hay un detalle muy interesante. Entre 1942 y 1943 hubo una expansión económica, sobre todo porque la guerra originó un montón de trabajo, sobre todo en Estados Unidos, y hubo una expansión económica bastante reconocida entre 1942 y 43, a pesar de estar en plena guerra, ¿no? Luego, la conjunción del 47. De todas maneras, vamos a darle un doble clic y la vamos a ver en detalle. No es una conjunción muy grave. Tiene un sextil, o sea, tiene una relación armónica con Neptuno, y aquí hay un Urano 150 grados con Saturno, que no es muy grave tampoco. O sea, no es una conjunción fuerte, digamos. O sea, aparte de Saturno-Plutón, no hay nada muy grave en el entorno, ¿no? de otros ciclos, ¿no? Entonces, pues claro, fue una crisis. O sea, hubo muchas revoluciones, se desmembró el Imperio Británico, la India, con la guerra entre India y Pakistán, etcétera. O sea, fue un momento de muchos conflictos, la revolución china también por en medio, etcétera. La creación del Estado de Israel, todos los conflictos también con los árabes, etcétera. O sea, la primera guerra árabe-israelí, por decirlo así. Pero de todas maneras tampoco se recuerda como un momento, o sea, no es como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, etcétera. Pero curiosamente todo eso se da más o menos en la conjunción, de 1947-48. La siguiente, la crisis de Suez. En economía está reconocida bastante como una crisis económica del siglo XX. Cuando es muy curioso que Israel sí que es matemático. Israel tuvo aquí una guerra, luego aquí tuvo la guerra de Suez, aquí tuvo la guerra de los 6 días, aquí tuvo la guerra del Yom Kippur, aquí tuvo la guerra del Líbano, y en este no. ¿Ves? Aquí es la época de Rabin, etcétera, y aquí no tuvo nada. Pero ya en el 2001-2003 ya hemos visto los conflictos que hemos visto hace 2 años con Arafat y con toda la intifada, etcétera. O sea, Israel, salvo en esta, que no sé bien por qué, pero bueno, los planetas influyen y hay veces que las cosas no. Eso es lo que yo quisiera que comprendierais. O sea, esto no es exacto, porque no lo será nunca, ni lo puede ser.
O sea, tú imagínate que viene una ola de frío y entonces hay un montón de gripes, pero no vas a poder jamás decir este va a coger gripe, este no va a coger gripe, etcétera. Vas a hacer probabilidades simplemente, ¿no? Entonces ya te digo, es muy curioso como Israel, todos los conflictos que ha tenido con el mundo árabe están justo en las cuadraturas, conjunciones y oposiciones de Saturno y Plutón. O sea, Israel lo sigue. Además, Israel nació con la conjunción Saturno-Plutón, o sea, nació en 1948, me parece que sobre junio aproximadamente, mayo-junio. Vamos a ver si pillamos mayo. Entonces tenía la conjunción Saturno-Plutón y un Urano oposición Júpiter, pero no me acuerdo exactamente si fue, me parece que fue un poquito más adelante, en toda la oposición con Júpiter a lo mejor se fue. Pero decir que es un país que nació, a pesar de todo, ya con una influencia Saturno-Plutón bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras sigamos, vamos a quitar otra vez las fechas, etcétera. Teníamos la crisis de Suez, etcétera. Y sin embargo aquí tienes otros 120 grados entre Saturno y Plutón entre 1958 y 1960, y fue un momento de expansión económica también, y un momento en el que no había grandes conflictos en el mundo, lo cual no quiere decir que no hubiera ninguno, ¿eh? O sea, por lo general, por la noche, en locales con drogas, suele haber muchas broncas y peleas, ¿eh? Pero eso no implica que a lo mejor al mediodía de mañana, sábado, luciendo el sol muy bonito, haya peleas. Pero la probabilidad es mucho más grande en esos momentos si sucede. Esa es la cuestión de influencias. O sea, para mí, los planetas deben de emitir algo y los seres humanos pues nos influenciamos por ello. Igual que si viene una ola de frío, como te digo, viene una gripe. O sea, yo lo veo un poco así, que así más o menos debe de ser. Bueno, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam empieza en 1965 y es un conflicto a gran escala. A pesar de todo, es un conflicto entre los dos bloques, bueno, entre los tres bloques casi. Porque de alguna manera pues a Vietnam del Norte le apoyaban pues China y Rusia, y a Vietnam del Sur Estados Unidos. O sea, es un conflicto un poco a gran escala, y que tuvo muchas repercusiones, etcétera. Los años 60 son muy rebeldes también porque está la conjunción Urano-Plutón, que es un poco lo que os comentaba de que la época de las revoluciones de 1848, etcétera, pues también se da en la conjunción Urano-Plutón del siglo XIX, no solamente por dar un dato más, un detalle ahí más, ¿no? Luego seguimos por aquí, en el 71, 72, bueno, no es un momento de expansión económica muy fuerte, pero bueno, no está reconocido tampoco como un momento difícil, ¿eh? Luego llega el 73, 74, la crisis del petróleo. Luego nos vamos a 1981-82. Aquí hay una conjunción muy fuerte, pero bastante suavecita, ya vais a verla. Mira, Saturno conjunción Plutón, pero también otra vez, igual que la anterior, ¿no? Igual que la anterior de 1947, solamente hay eso casi, ¿eh? Y una conjunción Urano-Júpiter, que es bastante favorable, por cierto, y Neptuno pues haciendo buenas relaciones con Saturno y Plutón. No es una configuración complicada, por lo tanto es otra, junto con 1922, es la más light casi. Esta y la de 1922, que vimos que había ese Júpiter, trígono Urano, trígono Plutón, trígono Júpiter. Entonces también es bastante suave. De todas maneras, pues hubo algunos conflictos por ahí y hubo recesión económica, sobre todo cayeron mucho las monedas latinoamericanas. Es un poco el principio de la caída de la economía latinoamericana, ¿no? Las materias primas descienden de precio, etcétera, ¿no? Salvo Venezuela por el petróleo, que eso ha seguido subiendo. Luego seguimos y tenemos, bueno, si recuerdas, entre 1988 y 90, aunque sea un sextil, también fue un momento de expansión económica bastante a nivel mundial. Pero bueno, nos vamos a la siguiente crisis económica del siglo XX, que es el 93-94. Y luego 2001-2003, aquí voy a hacer un inciso bastante grande. Espera, no, se me ha ido, le he dado un doble clic y en vez de un clic. Pero vamos a examinar un poco la del 2001-2003, porque esta, como la tenemos muy reciente, a mí me gusta mucho destacarla un poco en detalle, ¿no? Vamos a ver, aquí la tenemos ampliada. Entonces, aquí que ya lo tenemos más en vivo y en directo, la primera oposición exacta se da en agosto del 2001 y la siguiente se da en noviembre del 2001. Entre estos dos momentos están los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Afganistán. Luego hay una bajada durante toda la primavera, luego sube un poco la tensión, pero tampoco siguió la guerra de Afganistán, etcétera,
Ahora, fue el momento en que en mayo, no sé si recuerdas, fue el momento en que Arafat estaba, por ejemplo, en el contexto israelí, que ya sé que no es global, pero está muy metido dentro de todo lo que es el conflicto. Es el momento en que tenían a Arafat en la mucata y a punto de dispararle todos los días, con los tanques ahí. Fue el momento de más tensión, y en cuanto se fue ya mayo y empezó junio, ya eso bajó. Luego empezó en octubre ya Bush a querer atacar Irak. La última fase de los ciclos suele ser la más conflictiva, y es que aquí fue exacto, con perdón. O sea, más o menos por octubre Bush empieza ya a meter baza. La tensión fue subiendo, noviembre, diciembre, enero. En febrero, marzo es cuando el momento de máxima tensión, y llega a finales de marzo. Aquí ves que ya empieza a decaer un poco, aunque ahí empezó ya la guerra, ¿no? Porque la guerra empezó el 20-21 de marzo, casi empezó justo cuando empezó ya el... Esto hay que explicarlo un poco de otra manera, para que lo comprendáis, porque es que Saturno pasó a movimiento directo. Vamos a irnos para atrás, 19 de marzo, 20 de enero, no, espera, vamos a ver, en marzo, 27 de febrero, más o menos por aquí. O sea, en todo el periodo que va desde finales de febrero hasta el 20 de marzo, que empieza la guerra de Irak, Saturno pasa a movimiento directo, pero permanece casi estático junto en la oposición con Plutón. El 22 de febrero empieza y permanece casi estático. Si te fijas en el ciclo, tal como lo hemos puesto, aquí hay un momento en el que está estático. Si fíjate aquí en los ángulos, 22 de Géminis, 19:34, ¿ves? 22:08, 22:12, o sea, se movía 1 minuto de grado por día. Y en el momento ya final, cuando ya empieza ya a correr, es cuando ya se desata la guerra. Parece una coincidencia muy curiosa, pero la verdad es que es así. La verdad es que a partir de octubre empezó el asunto, llegó a un clímax en febrero, finales de febrero y todo el mes de marzo, y luego baja, y en junio se había acabado la guerra. Ya entrábamos en el periodo de posguerra. Bueno, eso un poco sucintamente. Ahora quería yo enseñaros otra cosa. A ver. Vamos a ver. Aquí vamos a analizar un poco el momento actual. El momento actual, porque es muy interesante. Porque ha habido una relación planetaria que yo no tuve muy en cuenta, que es esta línea verde de Júpiter-Neptuno. Y aproximadamente desde noviembre del 2004 hasta más o menos ahora, en todo este periodo, Saturno ha estado retrógrado. O sea, Saturno cuando sube aquí está retrógrado, y aquí ya empieza a ir directo. Se ve un poco aquí abajo, porque cuando está en color verde es que está retrógrado, y cuando está en color cian es que está directo. Entonces, ¿veis? Aquí está totalmente retrógrado, y aquí ya empieza a ponerse en marcha directo aproximadamente a finales de marzo. Vamos a ver. De todas maneras, aún estaba bastante exacto Júpiter-Neptuno. Para mi opinión es clarísimo que Júpiter-Neptuno, que es una relación tradicionalmente en la astrología tremendamente armónica, y de fraternidad, y de que todo el mundo se entiende, y todo el mundo es simpático, y todo el mundo es bueno, y ha suavizado un montón. Ahora, ¿qué pasa? Pues que desde mediados de abril ya Saturno se acerca a los 150 grados exactos aquí arriba, que llegará a finales de mayo, y sin embargo Júpiter-Neptuno se aleja. Observa las noticias, en Irak se acrecientan mucho los conflictos. Por lo general Saturno y Plutón suelen traer conflictividad en la economía. De momento las bolsas no han caído mucho, no van muy bien, pero es que claro, son 150 grados entre Saturno y Plutón. Eso, digamos que comparado con la oposición, la oposición sería valor 10, por ejemplo, y un quincuncio es valor 1,5 o 2. O sea, es algo muy suavecito. Cuando yo digo que se aumentará la tensión alrededor de mayo, etcétera, no digo que se vaya a romper el mundo. Esto no es el 2010. El 2010 es mucho más conflictivo que esto. Estos son 150 grados entre Saturno y Plutón. Lo que pasa es que como lo tenemos en una escala muy reciente, lo podemos ver en detalle. Entonces, desde que más o menos Neptuno se ha ido alejando y Saturno se ha ido acercando a la tensión de los 150 grados, Júpiter-Neptuno se han ido alejando de lo armónico, y Saturno-Plutón se han ido acercando a lo inarmónico. Pues si te fijas,
De repente pues parece que en Irak despiertan y vuelven otra vez a meter bombazos por todos los sitios, y si te fijas en el mundo ya empieza a haber más tensión, más crisis. Son cosas muy subjetivas, de acuerdo, pero a la vez objetivas. Es que también hay que examinar la historia claramente, y si comprendemos que son energías que están interactuando muchas a la vez, porque además de Júpiter y Saturno pues hay muchas más. Yo no puedo tenerlas en cuenta todas, esto no es una ciencia exacta, pero lo que yo quiero decir es que porque no sea una ciencia exacta no invalida que sí que pueda ser cierta, y que hay una serie de pautas que parecen indicarlo. Y claro, cuando se examina la historia en muchos momentos, el que os puse el otro día en un mensaje, ¿no?, de 1651, bueno, 1650 me sirve, vamos a ver, pero vámonos un poco más atrás, 1649, etcétera. Este es un momento de alta conflictividad planetaria. Este es un momento de alta conflictividad planetaria. Plutón, conjunción Saturno, oposición Urano-Neptuno. Y aquí es todo el momento de cuando ajustician al rey. Además, ya te digo, podéis buscar en las páginas web, y es que en España había hambruna, había peste en Europa, aquí estaban con una guerra civil en Inglaterra tremenda, etcétera, etcétera. O sea, es un momento bastante crítico. Además de los nuevos planetoides, hay posiciones muy curiosas en este momento, ¿no? Entonces, cuando uno ve coincidencias así muy a menudo, ¿no?, como lo que yo os decía, espera, a ver, por daros más datos de Saturno-Plutón, del famoso Saturno-Plutón. Entonces vamos a poner Saturno-Plutón, pum pum, calcular desde nacimiento. Entonces 1751, que me inicia aquí, iniciar con esta fecha, por ejemplo. Bueno, pues 1776, veis aquí la cuadratura, pum pum. Aquí está ya la Revolución Norteamericana. En 1810 la de Bolívar, 1810-1811, la Revolución Latinoamericana. Si nos vamos más para allá, según los economistas, lo malo es que, claro, cuando nos vamos ya 2 o 3 siglos para atrás, ya los datos empiezan a ser mucho más subjetivos, ¿no? Entonces ya no nos podemos fiar tanto. Pero parece ser, según los economistas, que hubo una verdadera gran crisis económica. La primera se dice que en 1858. Pues ahí tenemos otra vez cuadratura Saturno-Plutón. El 98 con la guerra de Cuba y Filipinas, y también un momento bastante tenso, aunque vosotros diréis que no, pero era aquí. Aquí tenemos el 98. Tenemos el 98. El Maine fue en noviembre, o sea, está ya empezado el ciclo. Maine fue, mira, casi justo exacto en uno de los máximos, cuando el acorazado Maine lo explotó en La Habana, etcétera. También coincide. O sea, yo lo siento mucho, son un montón de pautas. Que no sea exacto no quiere decir que no sea real. Entonces yo admitiré siempre que cualquiera sea escéptico, si yo lo veo bien. No tengo ningún problema en que cualquiera sea escéptico, pero que sea racional. Yo puedo ser escéptico y puedo decir no creo en esto. Ahora, sí, la verdad es que parece haber pautas, y al menos esto no es una baraja de tarot que yo tiro, me salen los planetas así y de repente me pongo en trance y me viene la inspiración. No, los planetas se mueven matemáticamente y ya te he puesto cómo funciona el ciclo Saturno-Plutón. O sea, yo no tengo la culpa de que coincida, aparentemente. Hay otro momento por ahí que me gustaba mucho a mí antes, pero bueno, casi ese no lo pongo nunca, que es que la Revolución Francesa comienza con una conjunción Júpiter-Neptuno en 1789. Vamos a ponerlo aquí un poco ampliado esto. En 1789, más o menos, no me acuerdo si fue en verano, pero hay una conjunción Júpiter-Urano muy característica de la Revolución Francesa. Además, el final del ciclo Plutón-Neptuno, es que claro, todo esto requiere también a la vez el conocer. O sea, Plutón permaneció a 120 grados de Neptuno casi todo el siglo XVIII, casi todo el siglo XVIII entero, ¿no? Y esto implicaría pues muchas ventajas sociales, etcétera. Fue el siglo de la Ilustración, y justo al final ya del trígono entre Plutón y Neptuno, con la conjunción Júpiter-Urano, estalla la Revolución Francesa, que fue, en cierto modo, en un principio fue algo muy positivo y de un avance. Pero eso que comenzó tan bien y tan bonito, en 1794-95, esto fue el máximo de la bestialidad en Francia. Aquí fue cuando la guillotina para todo el mundo casi.
Entonces son muchas coincidencias. Yo ya te digo, comprendo que alguien no crea, pero me tiene que reconocer qué coincidencias hay. Lo de Barbol mismo, ¿no? Como el hombre, con un razonamiento astrológico, o sea, no con una inspiración divina o con mediunidad, sino con un razonamiento astrológico, definió perfectamente los momentos. Porque es eso, la conjunción Saturno-Urano-Neptuno, Saturno-Urano, Saturno-Neptuno, vamos a ver. Es que si lo pongo así se va a ir, espera a ver. Bueno, sí lo podemos ver. Vamos a ponerle un poquito más de tal. Bien. Perfecto. Entonces le vamos a decir que nos centre aquí. Pues ves, aquí está la de 1988, 1990, y la anterior, si te fijas, aquí no hubo. Aquí ten en cuenta que cada píxel son casi 250 días, o sea que aquí está muy separada. Pum. Y 1522, vaya hombre, no me coge lo que yo quería. Pero bueno, nos iremos para atrás de nuevo. Y aquí está. Esta es la de 1488-89 y la anterior de 1306-1308. Entonces Barbol, claro, sabía que esta conjunción no pasaba, estas conjunciones triples pasan cada mucho tiempo, ¿no? Entonces el razonamiento de Barbol fue perfecto, ¿no? Se unen los dos principios. Urano tiene mucho que ver con el pensamiento liberal, evidentemente, y Neptuno lo mismo, con el pensamiento más bien compasivo y de izquierdas, y se unían ahí, etcétera, y dio el año clave porque había la oposición con Júpiter. Este era el momento, más o menos en octubre, no, en noviembre. El 9 de noviembre cayó el muro de Berlín. 4 de noviembre y 5-9. Entonces es una posición muy destacada. Júpiter, trígono, Plutón, Urano, tal. Es una posición bastante fuerte. Entonces más o menos tuvo la gran sabiduría de acertar que cuando Júpiter estuviera en oposición a la triple conjunción, sería el momento más clave, ¿no? Y luego vino el momento genial del 97, que ese es un momento, vamos, increíble. 95, 96, 97, pero en febrero del 97, más o menos por aquí. Aquí hay una posición tremenda. Júpiter, Urano, Neptuno en conjunción, en realidad, en muy buena relación armónica con Plutón, con Saturno, y un trígono Saturno-Plutón a lo bestia. Y claro, así dicen los economistas que esto fue el momento quizás de mayor expansión económica de todo el siglo XX. Yo eso es lo que dicen los economistas, no me lo he inventado yo, Y aquí es cuando Barbol dijo que entraría en realidad el proceso de globalización. No llamó globalización, pero dijo el mundo dividido se irá y entraremos en una nueva etapa, que empezará en arranque definitivo en este momento, y acertó también. Entonces son muchas casualidades, ya te digo, yo no creáis, pero lo que no puedo admitir es la falta de racionalidad. O sea, si alguien va de escéptico pero de racional, tiene que reconocer que puede ser que los planetas influyan y que entonces la combinación sea tremendamente compleja, como para que no pueda ser exacta, igual que la meteorología, que influye en miles de factores. Y también pues parece ser que hay unas pautas y unas normas, y parece que hay unas casualidades que más o menos lo muestran, ¿no? O sea, más o menos coinciden. Otra cosa ya es que se crea o no, o que uno quiera ya la demostración completa, pero lo que no puedo hacer es negar, diciendo que esto es una cosa de charlatanería y de estupidez. Que hay mucha charlatanería en el mundo de la astrología, sí, pero que hay una serie de pautas en la astrología seria también, yo creo, Y bueno, pues nos vamos al 2010 un poco pues por ya ponerlo todo, ¿no? Si habéis aguantado hasta aquí, ya habéis aguantado bastante. Entonces 2008, 2009, 2011, vámonos al verano del 2010, que es el clave. Es este. Claro, aquí las posiciones son muy parecidas a las que había en 1930, 1931, pero con mucha más exactitud en los grados. O sea, es una posición tremenda. Esta misma posición, hace 200 años, pues no pasaría nada. Abonarían los campos a lo mejor, con muchos cadáveres, y entonces crecería mucho mejor el trigo al año siguiente. O sea, hasta podría ser beneficioso, mira. Pero la realidad es que en el mundo en el que estamos, que la gente no se acaba de dar cuenta de que es la primera vez en miles de millones de años que una especie tiene el poder de autodestruirse, que eso es muy importante. Eso no ha existido jamás.
hasta el momento, al menos en este planeta. Por lo tanto, no es un momento para jugar. Y si la astrología indica un momento de gran tensión, yo esto lo viví mucho en el 2001, porque como yo estaba pendiente del ciclo Saturno-Plutón, lo viví en vivo y en directo, ¿no? Como al principio del 2001 todo era suavecito, suavecito. Incluso veníamos de la época Clinton y yo aún tenía hasta fe en que el mundo tendría lógica y cabeza y iría hacia una unión en la ONU para ir consiguiendo un mundo futuro vivible, porque un mundo separado con la ambición, etcétera, al final llevará al caos. O sea, es que no hay otra, no quedará más remedio que ir al caos, que ya para mi opinión se está gestando, ¿no? Ya casi todo está dado media vuelta. Hasta ya la homosexualidad es normal y que los niños los cuiden los homosexuales es algo deseable. Ya es algo para mí, aunque yo no tengo nada en contra. Yo soy amigo del Estado de Derecho, o sea, lo que no tenga que ver con derechos de terceros yo no me quejo, pero las adopciones tienen que ver con derechos de terceros. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, un momento de alta tensión, yo ya te digo, lo viví mucho en el 2001, como según se iba acercando la oposición, pues la economía ya empezaba a dar toques de que iba mal. Y luego ya los atentados del 11 de septiembre, entonces me di cuenta de que el proceso funcionaba de una manera muy, muy radical. A principios del 2001 parecía que nadie había roto un plato, estaba todo bastante suavecito, y de repente pues se desata y Bush quiere hacer guerras por todos los sitios. Estados Unidos se pone de un soberbio impresionante. Entonces, claro, para mi opinión han creado un rearme mundial a lo bestia. Y si la astrología tiene razón, con la tensión que hay en este momento, en un polvorín es peligrosísimo. Ya te digo, esto hace 200 años pues no sería peligroso, pero en el momento actual toma peligro. Luego están las predicciones, que me coinciden muchas, ¿no? Malaquías dice que este es el penúltimo papa, por lo tanto el último caerá más o menos por aquí, sobre todo con Plutón-Urano, que Plutón-Urano durará hasta el 2016 o por ahí. Es un aspecto muy largo, así como en 1930-1935, en todo el proceso de la Gran Recesión, Plutón-Urano significó, o sea, duró mucho, pues aquí sucederá lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se ha provocado un rearme mundial a lo bestia, y con estas tensiones el momento es peligrosísimo. Y bueno, ¿y por dónde íbamos? Las predicciones, ¿no? Malaquías por un lado, los mayas por el otro, el Kali Yuga hindú por el otro, que el Kali Yuga hindú es importante, no es una secta, es una parte muy importante del hinduismo, que es una de las grandes religiones del mundo también, ¿no? Yo no creo ni dejo de creer en las predicciones. Yo lo único que pasa es que vosotros los escépticos tenéis el concepto de que todo lo que no se ha demostrado es mentira. Yo creo que por ese concepto, pues claro, como el Sol parecía que giraba alrededor de la Tierra, pues a Galileo habría que haberlo ajusticiado, por hereje. Yo creo que la verdadera racionalidad es, las predicciones no tengo ni idea de dónde vienen, me parecen ilógicas, me parece tal, pero no puedo negar el hecho de que 3 grandes predicciones me apuntan al mismo sitio. Eso es un hecho objetivo, no puedo negarlo. Una cosa es que lo crea o lo deje de creer, pero la realidad objetiva es esa, es un dato. Entonces yo sumo puntos, sumo coincidencias, casualidades, y todo me indica que aquí es un momento clave, tremendamente clave. Y bueno, en eso estoy. Al menos os he explicado a ti, Mini Curiosón, que gracias por ser educado. Ves que cuando alguien también lo es, yo también lo soy, O sea, yo al principio de llegar al foro me empezaron a tomar el pelo y dije, bueno, ¿qué vais a ver? A mí no me toma el pelo nadie. Con lo cabezota que yo soy, hombre, por favor. O sea, ya si la cosa es educada, yo puedo ser tremendamente educado. Entonces, ya te digo, os he explicado, yo creo, cómo lo veo y las casualidades que yo veo. Que la Segunda Guerra Mundial empezó un poco antes, etcétera. Sí, todo tiene un proceso. Así como el huracán Iván, cuando llegó, no apareció de la noche a la mañana. Pero la cuestión está en que los momentos claves en los que se desatan las crisis está Saturno mal con Plutón. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo solamente examino la realidad. Al estilo científico observo y apunto datos. Nada más. Bueno, un saludo y espero que al menos os haya agradado. Aunque no estéis de acuerdo con la astrología, etcétera, pero ya os digo, casualidades hay. Y al menos base teórica hay. No es algo en tuntún. Un abrazo y mucha suerte a todos, Hasta ahora. Bueno, solamente
este es un segundo vídeo, pero que pegaré con el que venía de antes, o sea, enlazará, pero detalles de última hora que se me ocurren y que quería comentar también, ¿no? Bueno, un poco mini curiosón, también te has puesto un nombre, chiquillo, hay que ver, un poco explicar, vamos a ver que me centre esto, lo centre mejor, que también observar cómo en el periodo que nos queda hasta el 2010 y todo el jaleo, pues observar cómo todo es, o sea, yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente habrá podido observar que entre el 2001 y el 2003 había mucha tensión en el ambiente, había bastante crisis, etcétera, ¿no? O sea, la gente estaba tensa, estaba irritada. Yo creo que a nivel mundial esto se ha percibido. O sea, yo creo que hay que ser muy inconsciente para no percibirlo. Otra cosa es que uno crea que es por lo que sea, o que crea que la astrología no tiene nada que ver, pero que la hubo, yo creo que es evidente, ¿no? Y entonces fijaros cómo en el periodo de posguerra, que es los 150 grados de Saturno y Plutón en la guerra de Irak, pues la tensión ha bajado bastante comparado con el 2001-2003. Yo creo que se ha notado que ha bajado bastante. Luego en este periodo de aquí, del 2006 al 2008, al haber un trígono entre Saturno y Plutón, pues probablemente haya expansión económica, lo cual no quita que hay ciclos por ahí que pueden montar algún lío, pero habrá expansión económica y yo creo que la gente se va a dormir más, y eso va a ser lo grave, ¿no? Porque cuando le llegue el 2010, cuando llegue el periodo este, va a ser mortal, ¿no? Porque además es eso, con Urano y Plutón, el ciclo Urano-Plutón es muy extenso, se va hasta el 2017 casi, y es muy complicado. Es como en 1762, el gráfico que os puse, vamos a ver si nos vamos para allá. En 1762 hubo una especie de, vamos a ir un poquito más para ahí, y ahora le digo calcular, bueno, vaya, pues tiene que ser siguiendo. Hoy os puse en el foro de escépticos, os puse un enlace a un mensaje que había hecho, y ahí hubo lo que se llama una especie de guerra mundial de la época, el link lo tenéis en el foro de escépticos, y es eso, iba desde 1756 hasta 1962, entonces agarró todo la cuadratura Urano-Plutón, y el momento cumbre pues fue más bien hacia el 760-761, y ya en el 762 se hizo un acuerdo de paz y ya se fue todo el asunto. Si os fijáis, en el 1762 se va, ¿no? Y bueno, por aquí hubo un momento pues bastante fuerte. Vamos a ver si lo pillamos, debe estar por aquí. ¿Veis? Júpiter, Urano, Saturno cuadrando todos a Plutón. Es una posición bastante parecida a la que habrá en el 2010, pero con una diferencia, que es a lo que yo voy siempre. La diferencia es que Saturno, Plutón, y bueno, y estas configuraciones tan tensas teóricamente, pues cuando no había bombas atómicas pues no pasaba nada, se peleaban durante 7 años, esto fue una guerra mundial de 7 años casi, dicen, ¿no? Estaban peleados en todos los sitios. Hay bastantes links, poner 1762 worldwide, o sea, mundo wide, yo mi inglés es pésimo, o sea, WORLD WID entonces worldwide 1762, y ya veréis cómo salen un montón de enlaces, o poner también 7 Years War. Ya os digo, no os fiéis de mi acento porque mi acento es pésimo, y ya veréis cómo encontraréis muchos links hablando de eso, de que fue un conflicto pues larguísimo, etcétera, ¿no? Y justamente en 1762, que es cuando se suaviza, cuando ya continúa, ¿ves? En cuanto ya pasa un poquito, en mayo de 1762 ya se ha ido todo, ya las configuraciones ya se han ido completamente, y da la casualidad de que ahí llega la paz. Pues es curioso, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces esto era más o menos una de las cosas que os quería comentar, ¿no? Entonces vamos a volvernos aquí con el 98 al tal, tumba y dale. Vale. Bueno, pues entonces eso, entre el 2006 y 2008 pues probablemente no, habrá expansión económica, lo cual no quita que pueda haber alguna tensión. En el 2007 sobre todo hay alguna posición por ahí un poco molesta, no me acuerdo exactamente dónde, pero hay una posición un poco molesta por aquí. Espera, a ver, Saturno, Neptuno, pero no es suficiente. Y bueno, Júpiter, Urano,
Bueno, hay alguna, pero no excesivamente, pero yo no descarto que pueda haber un conflicto. No será enorme, Vamos a ver, en el trígono que hubo entre 1936 y 1938, que hubo unos 120 grados entre Saturno y Plutón, que teóricamente es momento de expansión económica y de no muchos líos, a pesar de todo hubo la Guerra Civil Española. Fue un momento de expansión económica. De hecho, Alemania se capitalizó muchísimo y por eso Hitler decidió luego montar el conflicto, porque se sintió fuerte, pero a la vez también hubo el conflicto de la Guerra Civil Española, que fue bastante liado. Entonces había otra predicción por ahí, no sé si os acordáis, los escépticos, que os puse, que parece ser de un chino que comentaba que por el 2007 podía haber algún conflicto, ¿no? Y que podían pensar que podía ser entre Corea del Norte y Estados Unidos, aunque el grande sería en el 2010. Era otra predicción que apuntaba al mismo sitio, ¿no? Y ya os digo, yo en las predicciones no creo ni dejo de creer, son datos. Lo único que me interesa es que sean antiguas, que sea verificable, que se hicieron, y que sea verificable las fechas que pusieron, o sea, que son datos reales. Eso es lo único que me importa, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo ni creo ni dejo de creer, simplemente analizo la realidad y me encuentro con que muchas me apuntan al mismo sitio, son reconocidas, son antiguas, etcétera. Entonces yo, ya os digo, yo atocabo simplemente, ¿no? Con respecto al momento en el que estamos, ahora nos hemos ido al 2004, si las fechas siempre están aquí arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, octubre del 2004, etcétera. Bueno, esto es interesante que lo veáis, ¿no? Si lo recordáis, en agosto del 2004 hubo mucho lío en Irak. Se acrecentó muchísimo la crisis de la posguerra en Irak. A la vez el petróleo fue cuando pegó la subida que hizo fuerte. Y eso fue con Saturno que incunció Plutón y Júpiter cuadratura a Plutón. En realidad, Júpiter cuadrando a Plutón, teóricamente, es el que ha marcado todos los conflictos que hubo en el 2004. En Irak, etcétera, ¿no? La tensión que también había un poco en el mundo, también debido a ello. Pero en cuanto ya se fue en noviembre, ya empezó el trígono Júpiter-Neptuno, que es un aspecto muy armónico, y ya se fue todo, ¿no? Entonces, de este año, pues en enero, bueno, es que claro, no quiero liaros, pero tampoco quiero perder la pauta de lo que yo os quería decir. Bueno, ahora te voy a dar un dato a los escépticos que os va a encantar. Yo en la guerra de Irak, yo dije que creía que no habría al final conflicto, pero eso no invalida el hecho de que hayan coincidido perfectamente las posiciones. Yo simplemente hice un pronóstico, en parte por mi deseo. Yo deseaba que no se hiciera esa guerra de Irak porque para mí era clarísimo, esa guerra iba a conllevar lo que para mí ha sido, ¿no? Que Estados Unidos demostró demasiado claramente al mundo que en cuanto pueda pisar, pisa, y lo que ha provocado es un rearme mundial. En estos momentos yo estoy convencido de que China y todos los grandes países, Rusia, etcétera, todos se están rearmando en secreto, todos, no tengo la menor duda, y viene mucho de todo este conflicto entre el 2001 y el 2003, que Estados Unidos se puso demasiado soberbio y los demás se han dado cuenta de que en cuanto pueda pisarle les pisa. Por lo tanto, los demás, como no son tontos, pues habrán decidido rearmarse, ¿no? Hasta los dientes, ¿no? Y eso agrava muchísimo los problemas que pueda haber en el 2010, ¿no? Pero un poco es eso, o sea, no busquéis la predicción exacta. Yo dije que yo creía que no habría guerra de Irak. Yo dije el conflicto llegará a la máxima tensión en marzo, etcétera, y luego bajará, y en junio se habrá acabado. Y yo creo que no habrá guerra de Irak. Pero bueno, el que yo me haya equivocado en el pronóstico no quiere decir que no coincidan las posiciones, Son dos cosas. Yo no soy adivino. Yo simplemente, de acuerdo a las posiciones, hago una evaluación y hago un pronóstico, No es más que eso. Entonces, en el momento en el que estamos, pues bueno, como os digo, solamente quería comentaros eso, que ahora aumenta la tensión por el quincuncio entre Saturno y Plutón que se acerca, y ya luego se vuelve otra vez a funcionar el trígono Júpiter-Neptuno. Vamos a verlo en detalle en la ventana de ciclos. Estamos aquí 2003-2006, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos Júpiter-Neptuno también funcionando. Y habíamos quedado que es eso, en marzo aquí se separaba, pero ya en agosto vuelve a estar muy activo. O sea, a partir de junio, ahora ha aumentado algo la tensión en Irak, ¿no? Y se ve más conflicto y más tensión, pero en junio vuelve a bajar otra vez todo, pero vuelve a bajar mucho. Y el único problema que habrá será a finales de año, entre noviembre y diciembre. Vamos a irnos a noviembre y diciembre del 2005. Estamos en julio, septiembre, noviembre, vale, ok.
ahora tengo que meter a Marte en el juego, porque es importante meter a Marte en el juego. Entonces Marte va a hacer ahí unas cosas muy feas. Marte permanece con Saturno cuadrando a 90 grados. Por una casualidad extraña permanece más de 2 meses casi, y esto no sucedía desde hace más de 100 años. La última vez que sucedió algo parecido fue precisamente en marzo de 1965, que fue un momento muy duro porque fue cuando Estados Unidos se metió en la guerra de Vietnam y el primer mes fue bastante fuerte, de bombardeos, etcétera. Son momentos muy violentos, ¿no? Y esta posición que hay a finales de año, esto ya es enero, que hay Júpiter cuadrando con Saturno, Marte cuadrando con Saturno, Marte cuadrando con Neptuno, esta es muy conflictiva, por lo cual una cosa sí es segura. Yo a lo mejor en el pronóstico me puedo equivocar y a lo mejor no puedo tener claro qué es lo que va a pasar, pero sí por las posiciones yo os puedo afirmar. Me equivoqué en enero del 2000, de este año, del 2005, pero me equivoqué por unas razones que yo sé, no evalué bien a Júpiter, Neptuno, etcétera. Pero aquí no hay Júpiter, Neptuno que valga, aquí están todos también un poco peleados. Lo que pasa es que no son aspectos excesivamente fuertes porque Plutón con Saturno no anda del todo mal y yo considero que es el ciclo más conflictivo, ¿no? Pero aquí no me voy a equivocar. Entre noviembre y diciembre y parte de enero de este, o sea, noviembre y diciembre de este año y parte de enero del que viene, será el momento más tenso de todo este año, y probablemente del año que viene, y eso ahí no me voy a equivocar, ya lo vais a ver. Esta vez sí es seguro porque es eso, esta vez no tengo el déficit de Júpiter, etcétera, ¿no? Y Marte con Saturno, 2 meses seguidos en cuadratura, va a haber muchas muertes ahí, no sé muy bien no sé muy bien cómo serán, pero las va a haber. Y aquí me apuesto lo que queráis. Esta parte la puedo afirmar seriamente un poco para que veáis cómo funciona el asunto. O sea, en agosto volverá todo muy suave, estará todo muy tranquilito otra vez, como ha sido a principios de este año, por Júpiter bien con Neptuno, y luego ya en noviembre y diciembre habrá mucha tensión. Ya lo veréis como esto no fallará. O sea, os lo afirmo aquí y me lo podréis recordar en el futuro. Pero ya os digo, aquí es bastante seguro. Bueno, pues simplemente quería eso, daros una predicción un poco a futuro de este año para que vierais cómo funciona. Aparte la de Saturno, aparte la de ahora de mayo, que aumentará la tensión hasta finales de mayo, incluso los próximos días con Marte Urano van a ser complicaditos. O sea, la siguiente semana va a ser complicada, pero luego todo se suavizará a partir de junio otra vez, volverá otra vez a la calma, y en agosto otra vez estará todo muy suavecito, y ya veremos en noviembre y diciembre como la tensión de repente se disparará. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, solamente quería comentaros un poco esas cosas de final. Un saludo, voy a unir este vídeo con el otro y espero que no haberlo resultado muy pesado. Hasta ahora.